Buenas tardes, espero que estén muy bien. En esta tarde de sábado vamos a dar inicio a la tutoría número 3. El día de hoy estaré por acá en persona y bueno, con el ánimo de seguir fomentando su aprendizaje, pues continuamos acá acompañándoles en lo que prefiere. Bien, acá están la agenda para el día de hoy y bueno, vamos a dar inicio. El propósito de esta lámina, específicamente en lo que refiere a la rueda de la calidad, del costo y la programación, versa en presentarla como una herramienta de coordinación interfuncional y que es indispensable en la administración en esa que se orienta a la competitividad y a la eficiencia organizacional. La rueda de la calidad, del costo y la programación busca de alguna forma u otra mostrarle cómo las áreas funcionales deben integrarse de forma transversal y sobre todo sincronizada para alcanzar los objetivos estratégicos. Pero, ¿qué es esta rueda? Bueno, la figura busca ejemplificar cómo distintas funciones organizacionales como mercadotecnia, diseño, planificación del producto, producción y compras se integran en torno a los tres pilares clave. En el centro, el concepto de calidad, costo y programación actúa como un eje articulador para garantizar que los productos de la calidad, y sobre todo a tiempo y a un menor costo. Cuando hablamos sobre las funciones transversales y verticales, las áreas como mercadeo, por ejemplo, diseño o producción, van a tener una conexión transversal con la estrategia y la planificación general de la empresa. Pero de igual forma, estas deben estar alineadas verticalmente, con el compromiso claro de la alta dirección y el soporte de la administración operativa. La premisa acá es que cada departamento debe tener bien definido su rol en el logro de los objetivos. Pero esto no puede hacerse de manera aislada. Tiene que haber una responsabilidad de la alta dirección. La alta dirección no solo define la estrategia, sino que también debe garantizar que todas estas funciones trabajen coordinadamente. Y esto incluye desde alinear la planificación, la ejecución, el apoyo, desde la planeación y hasta la entrega inclusive. Pero si hablamos de las implicaciones prácticas, este busca romper algo que comúnmente se le conoce como los silos organizacionales. Obliga a que los departamentos trabajen en sinergia, con objetivos compartidos en términos de valor al cliente. Pero sobre todo también resaltar que la planificación temprana, el diseño eficiente y la coordinación entre hacer o comprar. Y esta visión es parte de lo que Imai, en su libro La clave de la ventaja competitiva japonesa, lo señala. En otras palabras, no basta con tener buenos procesos, sino que todos deben de estar alineados bajo una visión estratégica de la calidad total. Ahora, en esta lámina vemos cómo debería ser la participación de las diferentes funciones. Entiéndase mercadotecnia, ingeniería, producción, en el desarrollo de un producto y también a lo largo del tiempo y en las distintas etapas. El desarrollo ideal requiere intervención simultánea, pero también participación de múltiples departamentos, evitando que los silos funcionales, pero también favoreciendo la comunicación transversal.
En el eje horizontal, por ejemplo, se muestran las etapas del desarrollo de un producto, desde la idea hasta la producción. Pero también en el eje vertical se muestra el nivel de participación de cada departamento en cada etapa. Por ejemplo, la mercadotecnia participa desde el inicio, la generación de la idea. Disminuye su protagonismo conforme avanza el desarrollo. Pero por su parte, la ingeniería toma protagonismo a partir del diseño, siendo clave en las pruebas y en la validación del modelo, por ejemplo. Ahora, si nos vamos a la producción, se involucra desde fases medias, entiéndase el diseño del modelo, para asegurar que la manufactura sea viable y fluida. Y esto representa un traslape de funciones. No se trabaja en serie, sino en paralelo. Ahora, este modelo elimina el enfoque tradicional de tener departamentos por fases y busca promover una integración funcional transversal. ¿Pero qué busca evitar? La pérdida de información al pasar de un producto a otro, lo que acelerará el tiempo de desarrollo y mejora la calidad del producto final. ¿Cuál es el rol de la administración? Romper las barreras interdepartamentales requiere un sólido sistema de apoyo, políticas de aseguramiento de calidad, reglas claras y formatos, por ejemplo, comunes, procesos estandarizados, pero sin estos elementos, la transversalidad se vuelve caótica o en algunos espacios podría decirlo que ineficaz. ¿Cuál es la aplicación práctica de lo que acabo de mencionar? En organizaciones que desarrollan nuevos productos, el aplicar este nuevo modelo puede reducir los tiempos de lanzamiento, aumentar la calidad desde la concepción, pero sobre todo también hacer más fluido el paso de la idea al mercado y no que se quede estacionado en algún departamento o en algún área en particular. Ahora, es importante explicar cómo se despliegan las metas anuales de utilidades y cómo éstas se relacionan con la mejora continua, desde la alta dirección hasta los niveles operativos, pero también y qué condiciones deben cumplirse para que sean efectivas. Las metas, es importante recordar que no son solo cifras aisladas, deben construirse sobre una evaluación realista de todos aquellos problemas existentes, pero también traducirse en acciones prácticas, claras y también alineadas en todos los niveles de la organización. Si hablamos del enfoque de mediano y largo plazo, las metas de utilidad, por ejemplo, y de Kaizen, no se diseñan al azar ni por ocurrencia del año. Se basan en una visión estratégica sostenida, aquella que está alineada con los desafíos estructurales de cada unidad comercial. Pero ¿por qué sucede esto? A ver, antes de plantear nuevas metas, se parte de una revisión sistemática de los problemas corrientes. Se debe evaluar qué tan bien se cumplieron las metas del año anterior, con base en los obstáculos enfrentados, no solo en cifras, pero de igual forma hay que transformar las metas abstractas en acciones concretas. Las metas que declara la alta gerencia algunas veces pueden ser generales o abstractas y corresponde traducirlas en tareas específicas, pero sobre todo medibles en los distintos niveles jerárquicos. Si los gerentes, por ejemplo, operativos, no adoptan las políticas de la alta dirección como propias, es decir, como parte de, estas van a perder su efectividad en el tiempo. Y aquí se ve claramente cómo la importancia del despliegue de políticas, o comúnmente conocido como Hoshin Kanri, que es un concepto clave del pensamiento japonés.
¿Cuál es el requisito? A ver, y esto no lo quisiera que lo hubiera como una receta, pero sí como una línea base de conversación hacia este tema. Primero, debe haber un entendimiento claro del papel de cada gerente. Todos deben saber cómo contribuir tanto a los resultados comerciales como a la mejora continua. Pero de igual forma, debe haber claridad en los puntos de control. Sin indicadores o métricas, no hay seguimiento ni mejora. Y a esto debe haber un sistema rutinario de administración. Sin disciplina en los procesos, las metas van a quedar en el papel. Entonces, el verdadero éxito en la mejora continua no está en planificar mejor, sino en alinear a toda la organización en torno a un mismo propósito, desde lo estratégico hasta lo operativo. Acá, por ejemplo, es importante, y la traje a propósito, el hecho de reconocer los problemas dentro de la organización como el primer paso para iniciar procesos de mejora continua y romper sobre todo aquellos hábitos de trasladar la culpa sin asumir la responsabilidad. El Kaizen comienza con la capacidad de ver el problema. Si no hay un reconocimiento del problema, no puede haber mejora. Y si no se asume colectivamente, vamos a caer en la cultura de las culpas, no de las soluciones. ¿Qué es un problema en el contexto de Kaizen? Un problema, yo quisiera que lo viera como una oportunidad de mejora continua. Pero esa mejora continua que a veces no es palpable, está oculta y no siempre se manifiesta como una crisis. Puede ser un pequeño desvío, una inconformidad del cliente o un error recurrente. Ahora, la organización tiene la capacidad de reconocer sus propios problemas y si no los puede reconocer, no puede mejorar. Pero sobre todo, dando este paso, viene el reconocimiento y la cultura organizacional. Muchas organizaciones se enfocan solo en mantener lo existente y no en identificar los aspectos que deben cambiar. El Kaizen se basa en detectar lo que obstaculiza el proceso o genera insatisfacción, tanto de manera interna como externa. Entonces, el evitar una cultura de culpa es común que ante un problema se busque culpables, no soluciones. Se propone aquí un cambio de mentalidad. No pase o no traslade el problema a otro lugar. Cada colaborador dentro de una organización debe ser responsable de resolverlo o de detenerlo, no de delegarlo sin ninguna solución. Y esto son los principios de una cultura de mejora continua, pero también de responsabilidad compartida. ¿Y cómo puede expresarse ese problema? Si lo hablamos cualitativamente, en términos generales puede ser observando situaciones o síntomas. Si hablamos cuantitativamente, con datos, cifras e indicadores. Solo con datos objetivos se podrá intervenir de manera estructurada. De nuevo, lo que no se mide no se mejora. Y acá el Kaizen no es solo mejorar procesos, es cambiar de conversaciones. Dejar de preguntar quién falló y empezar a preguntar qué falló, pero también cómo lo resolvemos. En el esbozo para la implementación del aseguramiento de la calidad, en las siguientes tres láminas, voy a presentar un modelo. A ver, con base en los errores del pasado, actividades correctivas, responsables, cronograma y documentación técnica de soporte. Es importante que recuerde, el aseguramiento de la calidad no se improvisa. Requiere identificar fallos sistémicos previos, el planificar acciones concretas por áreas responsables,
pero también el sustentarlas con documentos y estándares que guíen a cada colaborador. Entonces, los problemas detectados antes de introducir el sistema del CTC, acá, por ejemplo, la columna de la izquierda resume problemas históricos en dos etapas clave. La primera, la planificación del producto. Errores como no comprender el mercado o no tener la posibilidad de anticiparse a los requisitos de la calidad. Pero viene también el diseño del producto. Fallos técnicos, baja correlación entre teoría y práctica y escaso despliegue. Entonces, ¿cuáles serían las actividades correctivas propuestas? A partir de los problemas hay que definir acciones. Por ejemplo, recopilar y analizar datos, establecer metas con anticipación, crear sistemas de control de costos asociados a la calidad, pero también mejorar técnicas de prueba. Si hablamos de la programación, por favor no vea los años de ese cronograma, porque ciertamente es muy viejo, pero ilustra muy bien pedagógicamente el mensaje que quiero dejarle. Acá se ve un despliegue progresivo por fases, mostrando que el aseguramiento de calidad es un proceso a largo plazo, no una acción puntual. Y la implementación se va consolidando cada año con avances medibles. Vemos cómo hay responsabilidades asignadas también, por ejemplo. Cada actividad tiene un responsable claro, división de ingeniería, división de control de costo, y esto facilita la rendición de cuentas, pero sobre todo la ejecución y la especialización de las tareas. En la documentación de apoyo vemos cómo hay la necesidad de un soporte documental. Esto para estandarizar y replicar buenas prácticas. Por ejemplo, hay una guía para el desarrollo del producto, las tablas de calidad, los manuales técnicos. Y entonces acá es importante visualizar que la calidad no es responsabilidad solo de la producción, sino de toda la organización, desde el propio diseño hasta el análisis de costos. La calidad no se asegura con discursos, se garantiza con datos, procesos definidos, pero también roles claros y una documentación compartida. Esta lámina es un claro ejemplo de cómo Japón transformó errores del pasado en ventajas competitivas sostenibles. Ahora, también aquí vemos en esta continuación eh, cómo hay algunos problemas que pueden presentarse de forma común, pero el lograr verlos y palparlos es lo que lleva a una empresa a trascender de un estado a otro. ¿Por qué? Porque al final, si bien la calidad se construye paso a paso, hay que considerarlo desde la planificación hasta la entrega. Y repito, cada colaborador conoce qué debe hacer, cuándo lo debe hacer y con qué herramientas debe llevarlo a cabo. Vemos esta continuación, pero ahora hay una visión sistemática del aseguramiento de la calidad, el cual muestra cómo los procesos de ventas, la atención al cliente y el monitoreo también forman parte activa de la mejora continua. La calidad no termina en la línea de producción. Es importante tener la retroalimentación del cliente, la evaluación del desempeño, por ejemplo, y una vigilancia estratégica como pieza clave para sostener una cultura de mejora continua. Entre los problemas detectados que se ven acá, vemos cómo las quejas del cliente se repetían
pero se cae en cuenta a partir de este proceso sistemático y estructurado de que no había mecanismos efectivos para analizarlas y sobre todo también actuar sobre las mismas. La empresa carecía de la posibilidad de anticiparse a la falla, ni mucho menos alineaba esfuerzos entre los departamentos para prevenirlas. Entonces, dentro de las actividades propuestas que se ve acá, se habla sobre mejora en las encuestas en productos con quejas frecuentes, el hecho de fortalecer análisis de causas y retroalimentación efectiva, el registrar más casos de calidad para documentar y resolver mejor. Y esto al final nos trae cómo el promover el análisis de fallas del producto de una forma estructurada. Igual está la responsabilidad, el soporte documental, eh, los problemas que se pueden detectar en un monitoreo comprensivo, actividades propuestas, pero se ve aquí claramente cómo el asegurar la calidad no es tarea de un área propiamente. Esta serie de láminas ha querido mostrar cómo desde el diseño hasta la postventa, todos los procesos deben conversar, documentarse y retroalimentarse en función del cliente. Y solo así se logra construir una ventaja competitiva sostenible. En esta también tenemos, en la tabla de herramientas, que la calidad en las organizaciones no se asegura únicamente con buenas intenciones, sino a través del uso disciplinado y sistemático de herramientas. En estas herramientas, en el enfoque japonés propuesto por Imai, cada una de las mismas cumple una función técnica clara dentro del sistema de mejora continua. Por ejemplo, la tabla básica de la calidad se utiliza para identificar y analizar los requisitos del mercado. Pero estos requisitos considerando los costos competitivos del producto, las tecnologías disponibles y los requisitos técnicos asociados a cada grupo de productos. Por ejemplo, una empresa de electrodomésticos que desea lanzar un nuevo refrigerador puede utilizar esta herramienta para investigar las expectativas del consumidor sobre eficiencia energética y durabilidad, asegurando que el diseño responda a demandas reales del mercado. Las tablas básicas de ingeniería de producción, por ejemplo, permiten analizar las tecnologías existentes y las necesidades técnicas que deben satisfacerse para cumplir con los requisitos de calidad. En la industria automotriz, estas tablas son empleadas para evaluar tecnologías como, por ejemplo, la soldadura robótica, que permiten lograr ensambles más precisos y seguros para las carrocerías. Si vamos a las tablas individuales de la calidad, estas se enfocan en evaluar, valga la redundancia, la calidad de los productos en comparación con los de la competencia. Partamos del punto de una farmacéutica. Por ejemplo, puede analizar la disolución de sus tabletas frente a productos similares, determinando si su tecnología actual alcanza los estándares esperados y también y si necesita adoptar su formulación o procesos. Las tablas de ingeniería de producción individual ayudan a identificar la tecnología de manufactura más adecuada y específica para cada producto. Un fabricante, por ejemplo, de microchips en nanométrica puede determinar si su maquinaria actual cumple con precisión. Si nos vamos a la tabla del aseguramiento de la calidad, se emplea
para registrar las partes críticas del proceso, señalando todas aquellas variables como la capacidad de operación, el montaje y las funciones involucradas. Por ejemplo, en una planta textil, esta herramienta permite identificar puntos sensibles durante el proceso de teñido, por ejemplo, o el control de temperatura, que afectan directamente el resultado final del color. Si nos vamos a la tabla de la planificación de la inspección, se usa para definir cómo y cuándo deben realizarse las inspecciones y las pruebas de calidad. Esto en una línea de producción de teléfonos móviles. Esta herramienta se aplica al establecer inspecciones visuales cada cierto número de unidades. A un nivel más macro, tenemos la tabla de planificación del proceso. Esta permite diseñar o rediseñar procesos completos, integrando desde el inicio los requisitos de la calidad. Por ejemplo, cómo una empresa de alimentos podría rediseñar su sistema de envasado conforme a una normativa específica. Si nos vamos a la tabla del proceso del control de la calidad, se encarga de estandarizar factores claves del proceso y el establecer los procedimientos adecuados para garantizar la calidad en las operaciones diarias. En una fábrica de pinturas, esta herramienta puede aplicarse para definir protocolos, por ejemplo, ya sea de verificación de viscosidad antes de que cada lote sea aprobado. La hoja de la estandarización del trabajo permite evaluar, óyame bien esto, si las características de calidad se están cumpliendo de manera constante, tomando como base datos del mercado, quejas del cliente y estándares internos. En una empresa de software, esta hoja puede servir para establecer los pasos mínimos que deben seguirse en las pruebas funcionales antes de lanzar una nueva versión. Y la tabla para encuestas de calidad. Esta debe recopilar información sobre los métodos y conceptos de control que deben aplicarse en cada proceso. Un caso típico sería su uso en el área de servicio postventa de una empresa de electrodomésticos, donde las encuestas permiten identificar los puntos de falla más frecuentes reportados por los clientes en lavadoras o refrigeradoras, por ejemplo. Estas herramientas que representan el esqueleto técnico del sistema japonés de la calidad. Cada una de ellas busca traducir la mejora continua en acciones concretas, apoyadas por datos y sobre todo que sean aplicables en una operación diaria. En su totalidad, permiten a que toda la organización hable un mismo lenguaje, integrando el conocimiento técnico, la voz del cliente y el compromiso de cada colaborador. Ahora, el diagrama representa cómo de forma integrada se utilizan las distintas herramientas que anteriormente le mencionaba. Y esto en las diferentes etapas del ciclo de vida del producto, desde la planificación y el diseño hasta, por ejemplo, la producción, ventas y el servicio postventa. Como verá, estas herramientas no operan de forma aislada, ni tampoco pueden hacerlo, sino que buscan articular un sistema que combina rutas de acción, pero sobre todo también de retroalimentación y diálogo entre las áreas. Y todo comienza desde la planificación del producto. Acá se puede emplear la tabla básica de la calidad. Esto en la búsqueda de requisitos de mercado, estándares técnicos y expectativa del cliente. Y a partir de ahí se pueden establecer metas precisas para cada producto. Simultáneamente, hay un despliegue activo en cuanto a ingeniería de producción se refiere,
Y aquí pueden estar las tablas de ingeniería de producción y la tabla de la planificación del proceso. Esto con el fin de asegurar que los recursos técnicos y los procesos productivos estén alineados con los objetivos de calidad. Ahora, estas tablas alimentan un proceso de análisis técnico e ingenieril, tanto de una forma teórica como empírica. Y hay un análisis de información robusto, seguido de un análisis del proceso, pero también de la tolerancia, para definir con precisión los puntos críticos de control y los márgenes de error aceptables. Ya en la etapa de diseño de la producción y la preparación de la producción, viene la tabla de aseguramiento de la calidad. Esta tabla lo que busca es centralizar y coordinar la información sobre puntos críticos del proceso. Luego, se diseñan estrategias de control, y aquí podríamos usar la tabla de inspección, que establece cómo y cuándo se valora la calidad en la línea de producción. Luego, la implementación operacional de estos planes se hace mediante la tabla del proceso de control de calidad y la hoja de estandarización del trabajo, donde aquí hay procedimientos, responsabilidades y métodos. Estas herramientas que permiten garantizar la estabilidad operativa y mantener estándares bien definidos. En la fase final del ciclo de producto, la cual se relaciona con ventas y servicio, está la tabla de encuesta de la calidad, una herramienta que es clave para recoger la retroalimentación del cliente. Y esta retroalimentación vuelve al sistema a través de rutas de diálogo, eh, permitiendo que los errores detectados en el mercado alimenten mejoras en diseño, ingeniería y control. Entonces, hay tres tipos de relaciones. La ruta principal, que representa un flujo lógico de trabajo y aplicación de herramientas. Pero por su parte también está la ruta de retroalimentación, esta que permite revisar decisiones anteriores a partir de los resultados obtenidos. Y está el diálogo, ese que simboliza la necesidad de conversar, pero también de coordinación entre funciones para alinear criterios y corregir desviaciones. Este modelo lo que evidencia es cómo el aseguramiento de la calidad no es una acción puntual, sino un sistema dinámico y multidisciplinario. Solo mediante el uso coordinado de herramientas, análisis rigurosos y retroalimentación constante, las organizaciones pueden alcanzar altos niveles de desempeño, adaptabilidad y satisfacción del cliente. Entonces, este enfoque de la calidad genera una conversación, pero de manera continua, entre el diseño, la ingeniería, la producción y el cliente. Las quejas. A ver, esto no debe ser visto como una reacción aislada o improvisada, sino un sistema estructurado entre departamentos, entre funciones, pero que esté orientado a la mejora continua. Este diagrama muestra cómo una organización puede canalizar, analizar y resolver las quejas del cliente de forma efectiva, integrando varios departamentos y varios tomadores de decisión. Y el proceso se inicia cuando ocurre una queja, que puede provenir directamente del cliente por fallos en el uso, del área de ventas, la retroalimentación del mercado o de la producción interna, fallos detectados en la línea o defecto de casa. Y hay una categorización según la severidad. La S, daños corporales o pérdida mayor. La A, por ejemplo, fallos funcionales o reducción de la operación. Y B, una pérdida de atractivo comercial. Una vez recibida la queja, se incorpora
al conjunto de datos sobre el mercado y productos, y esta debe correlacionarse con los datos de calidad recopilados. Y esto permite iniciar un análisis sistemático, apoyado, por ejemplo, en tablas técnicas, pruebas periódicas, asociadas a la confiabilidad del producto. Y posteriormente se activa el proceso formal de aceptación y de revisión, que incluye todo el procesamiento electrónico de los datos, pero también cómo utilizarlos de una forma estandarizada para la investigación de la queja. Y esta fase es clave, ya que hay una trazabilidad del incidente y permite distinguir entre causas sistémicas de diseño o de ejecución. Si se requiere una investigación técnica, que puede incluir desde el desmontaje del producto, la revisión y el análisis del accidente. Y paralelamente se especifica la importancia del problema. Y hay que definir qué departamento fue el causante. Y esto activa una respuesta responsable por parte del área implicada. Y una vez que ha concluido la investigación, se genera un informe del análisis, el cual puede ir desde el cliente, el producto, la región o zona geográfica donde ocurrió la situación. Pero este informe, ¿qué pasa con el mismo? Alimenta la retroalimentación hacia varias áreas. Tienes ingeniería, aseguramiento de la calidad, planta y en casos críticos también llega a la alta dirección. Además, se emiten instrucciones de procesamiento correctivo que logran cerrarse con acciones concretas de prevención. Entonces, este enfoque permite transformar una queja en una oportunidad de aprendizaje organizacional. En lugar de buscar culpables, se busca el origen del problema y se establece una mejora estructural para que no se repita. Una queja bien procesada es un regalo disfrazado. Y este sistema no solo corrige errores, sino que convierte la voz del cliente en un motor de innovación, responsabilidad interdepartamental y mejora continua. Bueno, aquí hay una continuación del diagrama de quejas. Eh, la queja, vamos a ver, no termina cuando se resuelve, termina cuando no vuelve a suceder. Y este sistema no solo responde a fallos, sino que aprende de ellos. Los convierte en procesos que sean lo suficientemente robustos y garantiza que todo ese conocimiento se logre desplegar horizontalmente para favorecer a toda la organización. Uno de los cuestionamientos quizás más frecuentes en la implementación del Kaizen es cuánto tiempo se necesita para empezar a ver resultados tangibles. La respuesta, como bien lo ilustra esta lámina, no es y no podría ser inmediata ni tampoco uniforme. Kaoru Ishikawa mantenía que los efectos positivos del Kaizen comienzan a mostrarse típicamente entre los 3 y 5 años, posteriores a la introducción de un sistema como el control total de la calidad. Es decir, los cambios profundos y sostenibles requieren paciencia, constancia, pero también compromiso estratégico. Hay otros, como Kenzo Sasuoka, que tenían una visión más optimista. Él sostenía que si las empresas occidentales toman con seriedad la experiencia japonesa y están dispuestas a aprender, podrían lograr en tan solo 2 años lo que en Japón tomó una década. ¿Y cuál era la clave? La apertura cultural, el compromiso con la mejora continua y la voluntad de aprender del error. Pero por otro lado, estaba Kobayashi, presidente de Fuji Xerox,
Y advierte que cuando el Kaizen se enfoca en una meta puntual, como mejorar la calidad de un producto o incrementar la participación de mercado en un área específica, no es realista esperar resultados en pocos meses. A ver, pero también sostenía que toda vez que se establecía un sistema bien articulado de mejora continua, los beneficios comenzaban a difundirse por toda la organización. Y aquí hay un punto, que la meta del Kaizen no debe ser simplemente en mejorar, sino mejorar más que la competencia. Y esto exige un nivel de exigencia superior, ya que no se trata de progresar internamente, sino de sobresalir en un mercado competitivo. Y para ello se requieren años, no semanas. Ahora, el texto que le traigo y que le comparto lanza una advertencia importante. Muchas veces la administración, que es presionada por los resultados financieros de corto plazo, puede verse tentada a sacrificar el Kaizen en aras de tener utilidad inmediata. Sin embargo, acá surge una pregunta importante. ¿Por cuánto tiempo se puede mantener la rentabilidad en empresas que se enfocan solo en el corto plazo? Cuando hay otras empresas, entiéndase competidores, que ejecutan estrategias de Kaizen con disciplina y constancia día a día. Entonces el Kaizen no es una moda, es una filosofía de largo aliento. Los frutos pueden ser lentos, pero profundos. No se trata de correr, sino de construir una cultura donde mejorar sea natural, pero también constante y competitivo. Quien entiende la necesidad de apostar por el Kaizen invierte en sostenibilidad, pero también en la excelencia organizacional. A este punto yo quisiera dejarle que el implementar Kaizen no es una simple decisión táctica, implica una transformación profunda en la cultura, la estructura organizacional, pero también en la mente de las personas. Acá hay 5 preguntas clave. La primera, ¿está comprometida la administración a introducir el Kaizen como una estrategia empresarial? Aquí no son declaraciones, poesías, filosofías. Se trata de verdaderamente adoptar el Kaizen como un eje estructurante de gestión que se logre integrar en los planes estratégicos y sea reconocido como una fuente de ventajas competitivas sostenible. Y la segunda cuestión que le traigo es que si la administración está dispuesta a dedicar el tiempo suficiente para comprender verdaderamente las implicaciones del Kaizen, y esto exige formación, lectura, diálogo con expertos, visitas también a empresas que lo han hecho y han padecido, sufrido, pero también han logrado trascender. Entonces el Kaizen no es una herramienta puntual, sino una filosofía de gestión que demanda un entendimiento profundo. En tercera instancia, planteo si la alta administración está comprometida con metas funcionales transversales. Y esto incluye calidad, costos y programación. Es decir, el Kaizen no debe quedarse solo en la producción a mejora continua. Debe permear áreas como compra, servicio al cliente, marketing, logística. Entonces, eso es una visión integral de mejora. Y la cuarta pregunta nos lleva a la dimensión operativa. ¿Se están desplegando los recursos necesarios para hacer realidad el Kaizen? Y esto va desde entrenar a los colaboradores, liberar sesiones para tiempos de mejora, incorporar herramientas visuales y asignar presupuestos y responsables para la implementación progresiva. Y la última, ¿están los sistemas existentes y estructuras organizativas preparadas para facilitar los cambios? Si no es así, se requiere una estructuración que permita alinear a toda la empresa con las metas transversales propuestas por Kaizen.
Lo esencial no es tener una estructura ideal desde el inicio, sino el estar dispuesto a transformarla conforme las necesidades de mejora lo exigen. Entonces el Kaizen no comienza con un taller ni con una herramienta. Es una decisión valiente. Y estas 5 preguntas son faros que iluminan el camino. Si no se responde con claridad y compromiso, el proceso difícilmente podrá sostenerse. Vamos a ir al material complementario y quiero profundizar en algunas herramientas. La hoja de comprobación, conocida también como hoja de registro. Esta es una herramienta fundamental en los procesos de mejora continua y control de calidad. ¿Cuál es el propósito? El recolectar datos. Hay muchos datos, pero cómo plasmarlos de manera estructurada, rápida y sencilla, esta herramienta le puede ayudar. ¿En función de qué? Ocurrencia de determinados eventos, efectos, tiempos, frecuencias, comportamientos o patrones. Aquí hay un ejemplo práctico aplicado al área de servicios para cambiar un poco el chip de manufactura. Aquí se ve el registro de clientes en un restaurante durante un periodo específico de tiempo. En este caso, se ve cómo se analiza la frecuencia de llegada de clientes en franjas de 20 minutos, específicamente entre las 7 y las 9. Ahora, los datos se recolectan con marcas de un conteo visual, que son los palotes. Uh-huh. Y luego están convertidos a valores numéricos para facilitar el análisis. En entornos industriales, esto se podría utilizar para contar el número de unidades defectuosas por hora en una línea de producción o para estudiar la falla de frecuencia de cierre hermético de un envase, por ejemplo, y lo cual permite identificar qué parte del proceso ocurre el defecto. ¿Cuál es la clave de este tipo de hojas? Es la flexibilidad. No hay un dato ni un formato universal. Se puede adaptarlo como empresa o como colaborador a lo que se necesite. Lo importante es que permita detectar tendencias o anomalías. En el ejemplo del restaurante, se ve que la mayor afluencia de clientes se da entre las 7:40 y las 8, porque hay 15 registros. Entonces acá se puede tomar una acción muy puntual de reforzar al personal. De igual forma, si fuera un proceso de producción, si se detecta un aumento de efectos en un torno específico, se puede iniciar una investigación para corregir el problema. Lo que no se puede medir, recuerde, no se mejora. Y las hojas de comprobación son los ojos del sistema de Kaizen. ¿A qué me refiero? Son simples, pero muy poderosas. Permiten observar la realidad operativa y actuar con base en evidencia, no en suposiciones. Eh, la hoja de verificación, que también tiene un propósito de cumplir o confirmar tareas, procedimientos o actividades planificadas. Y aquí hay un ejemplo concreto. La hoja de reparto que se utiliza por una mueblería para asegurar que el camión cumple con cada uno de los destinos, es decir, en la ruta de entrega a domicilio. Cada fila representa un lugar que debe entregarse, la mercadería. Ahora, la columna de verificación permite verificar si se cumplió o no, mientras que hay una columna de comentarios que señala el espacio para eventos o condiciones que impidieron cumplir la tarea. Eh, Verificar es más que controlar. Quisiera que se lleve eso, por favor. Es que usted tenga la posibilidad de generar trazabilidad, asegurar el cumplimiento y aprender de cada excepción. Esta hoja de verificación, de alguna forma u otra, un formato simple, pero muy poderosa, convierte la supervisión en evidencia. Y la evidencia, ¿sabe qué? En una oportunidad de mejora. El diagrama de Pareto.
es una herramienta visual muy útil en la gestión de la calidad. Permite identificar cuáles son los problemas o causas más relevantes dentro de un conjunto de situaciones. Entonces, su formato, comúnmente en barras verticales, organizadas de mayor impacto a menor impacto. Y esto facilita ver qué elementos concentran la mayor parte del efecto negativo, como costos, errores o quejas. A ver, y este tipo de gráfico se constituye, por ejemplo, a partir de los datos recolectados en una hoja de registro, donde se puede documentar sistemáticamente eventos o defectos durante un proceso. Se me ocurre, por ejemplo, si una empresa registra diariamente las causas de reclamos de sus clientes, el diagrama de Pareto permite ver cuáles son las causas más frecuentes y significativas. Entonces, la utilidad de Pareto es doble: ordenar situaciones por su nivel de impacto, permitiéndole priorizar los problemas que deben de ser atendidos primero. Y una vez seleccionado un problema, también permite ordenar sus posibles causas por importancia, lo cual facilita el análisis y la asignación eficiente de recursos para su solución. Su nombre proviene del economista italiano Wilfrido Pareto, quien a finales del siglo XIX identificó que el 20% de la población italiana poseía el 80% de la riqueza. Y esta relación se conoce como el principio de Pareto, o la regla del 80-20. Aplicada ampliamente en calidad, comúnmente se suele expresar algo así como el 20% de las causas genera el 80% de los problemas. A ver, acá Pareto no solo muestra dónde está el problema, sino también dónde hay que actuar primero. Nos enseña que los errores no se pueden tratar por igual, aunque a veces las organizaciones pecan de hacerlo, sino también de invertir tiempo y recursos en lo que verdaderamente genera valor, es decir, resolver lo esencial. Entonces, ahora tenemos el diagrama de causa y efecto, conocido también como el diagrama de Chicago o espina de pescado. Este facilita identificar, clasificar, pero también analizar las causas que provocan un problema o afectan la calidad de un proceso. Esta herramienta, por lo general, se utiliza cuando se quiere explorar todas las posibles causas de un problema antes de actuar sobre un solo particular. La estructura permite representar gráficamente esa relación entre un efecto observado, el problema, y las posibles causas que lo generan, agrupadas normalmente en categorías. Entonces, también hay una doble función acá. Primero, ordenar y clasificar problemas por importancia. Una vez seleccionado un problema, se ayuda a identificar las causas más probables y se puede aplicar en diferentes contextos. Prevenir posibles causas de una situación antes de que ocurra, entender por qué se ha presentado un problema y cómo evitar su repetición, y descomponer una causa compleja y estudiar también subcomponentes. Entonces, las causas aparentes son aquellas que se mencionan en una lluvia de ideas, por ejemplo, y estas eh, permiten tener una noción, pero no cuentan con el respaldo de la evidencia. Son útiles para la conversación, pero no deben considerarse en decisiones si no se logran validar con hechos y datos. Pero también están las causas reales. Son las que pueden confirmar, es la otra cara de la moneda. Aquellas que se pueden confirmar mediante datos, observaciones o registros. Y por lo tanto deben priorizarse para la acción correctiva. ¿Dónde está el verdadero valor de esta herramienta? En ayudar a una organización
a evitar una suposición apresurada. Ese que promueva un cambio estructurado y sobre todo también participativo para comprender los problemas en profundidad. El comprender un problema es el primer paso para solucionarlo. Y el diagrama de causa-efecto no ofrece respuestas inmediatas, pero sí guía las preguntas correctas para llegar al fondo del asunto con datos y participación. Entonces acá está el ejemplo que visualmente, ¿cómo se vería? ¿Verdad? Entonces acá se podrían ver los síntomas, pero no es suficiente con solo verlos. El diagrama de Chikawa nos invita a ir al fondo del problema, diferenciando todo aquello de lo que se cree que causa el error de lo que realmente lo provoca, porque solo cuando conocemos la raíz se puede erradicar. Y finalmente tenemos el gráfico de desarrollo. Es una herramienta muy sencilla, pero también muy valiosa, porque permite observar el comportamiento de una variable en el tiempo. Y la función es registrar la evolución de una característica específica que se desea controlar, sea por razones de calidad, eficiencia, ambiente o desempeño operativo. Este tipo de gráfico se representa normalmente con líneas que conectan puntos correspondientes a mediciones periódicas. Acá la variable que se monitorea es el número de cajas producidas por año durante un periodo de 12 días consecutivos. Y esta visualización facilita la detección de variaciones, tendencias, anomalías, pero también de mejoras, el cual permite a un equipo de trabajo tomar decisiones basadas en evidencia. Una de las principales fortalezas, a mi criterio, que quiero compartirle, es que esta herramienta se enfoca en el comportamiento dinámico y no solo en el valor estático, es decir, lo que sucede en un momento determinado. Entonces, gracias a ello, como lo decía anteriormente, y lo amplío un poquito más, el detectar caídas, por ejemplo, inusuales en un rendimiento, observar efectos de mejoras implementadas, comparar días, turnos o condiciones específicas, pero también identificar puntos de quiebres o cambios relevantes. El uso de este gráfico permite anticiparse a desviaciones y aplicar medidas correctivas antes de que se agraven. Ahora, también es útil para validar la eficacia de acciones de mejora. Ahora, si después de implementar un cambio en el comportamiento mejora o se estabiliza, el gráfico lo va a reflejar inmediatamente. La variable que se monitorea puede ser diversa, desde cantidad de productos no conformes, temperatura del ambiente, consumo energético, tiempos de espera, uso del celular, uso de aplicaciones, control arterial, de presión arterial, hasta nivel de satisfacción del cliente, siempre que exista una frecuencia de medición constante y una unidad de análisis bien definida. El observar la evolución de una variable es como leer el pulso de un proceso. Entonces, el gráfico de desarrollo transforma los datos en visibilidad, pero también esa visibilidad da la capacidad de actuar a tiempo. Bien, y con esto deseo dar las gracias a quienes estarán mirando esta tutoría posteriormente y reiterar que estoy para servirles y acompañarles en su proceso de formación académica. Muchas gracias.